Dejando un señuelo para las cámaras, Truman Burbank logró lo impensable, desviar por un instante el ojo que todo lo ve. Pero cuando el sistema descubrió que bajo las sábanas no había un hombre, sino un muñeco inerte, un doble sin alma colocado para engañarlos, la cacería comenzó. Los actores del set, como una red perfectamente sincronizada, rastrearon cada rincón de aquella ciudad artificial, hasta que a Christoph, quien gobierna desde las alturas, se le ocurrió lo impensable. Truman estaba escapando del guión, y entonces lo vieron en el límite del horizonte, sobre el mar. Truman avanzaba lo más rápido que podía en una pequeña embarcación, navegando hacia el silencio, huyendo del set, del espectáculo, de la mirada constante del mundo. Buscaba algo que la industria no le podía permitir: ser real. Christoph no quería perderlo. Truman no era un hombre, era el activo más valioso de su imperio, y dejarlo ir significaba el colapso de todo. Entonces desató la tormenta, rayos, viento, caos, un último intento por quebrar su voluntad. Pero ni todo el poder del sistema fue suficiente, porque Truman, y quizá deba decir Jim Carrey, finalmente atravesó la puerta. Escapó dejando atrás solo un cascarón con el que hoy intentan hacernos creer que sigue ahí. Ya lo he hecho varias veces y se trata de usar un señuelo. ¿Un señuelo? Utilizar un señuelo. Como un doble de Jim Carrey. Lo que hago es enviarlo en una dirección, atraer toda la atención de la prensa hacia allí, y yo puedo tener mi día tranquilamente. Lo que quieras. Donde yo quiera, sin molestias, nada. Es fantástico. Jim Carrey llevaba tiempo preparando su plan de escapatoria. Muchas veces dejó claro que quería escapar de Hollywood, pero antes se aseguró de dejar pistas para que su público no se preocupara. No fue algo improvisado, sino la ejecución de un plan que venía trazando desde hace mucho tiempo. Quizás The Truman Show fue un guiño oculto para decirnos que no nos preocupemos cuando finalmente un doble tomara su lugar. Pero ¿qué tal si la película también revela el destino que eligió para su retiro definitivo? En el mundo de Sea Heaven, cada mañana es un bucle programado, pero toda ilusión, por más financiada que esté, termina mostrando sus fisuras. Cuando un enorme foco cae del cielo artificial, se activa una alarma en el subconsciente de Truman. Hasta ahora es solo la débil sospecha de que su realidad es un poco extraña, pero el sistema vuelve a fallar otra vez. La radio de su auto deja de emitir la programación regular para sintonizar por error la frecuencia interna de la producción. Lo que Truman escucha no es interferencia, sino algo mucho más perturbador. Una voz que narra cada una de sus acciones en tiempo real. Escucha cómo describen por qué calle va, cuándo frena y hacia dónde mira, coordinando a los extras para que reaccionen a su paso. Es el guión filtrado de su propia vida siendo leído un segundo antes de que él lo ejecute. Esta señal cruzada va confirmando la sospecha de que su voluntad es solo el efecto secundario de una programación. Ante estas dudas, Truman busca refugio en las únicas personas que aún le dan un poco de realismo a su ficción: su madre, su esposa y su mejor amigo Marlon. Ellos son los anclajes emocionales diseñados para mantenerlo en tierra cuando su mente empieza a volar fuera del domo. Sin embargo, al observarlos de cerca, Truman empieza a notar que su afecto tiene una extraña rigidez, como si estuviera coreografiado. Su madre utiliza la nostalgia para invalidar sus sospechas de aquella trágica y extraña experiencia. Su esposa Meryl convierte sus crisis existenciales en una oportunidad para promocionar productos de cocina, y Marlon, su amigo de toda la vida, le asegura que él jamás le
le mentiría mientras recibe instrucciones directas de Christoph a través de un audífono oculto. Son las personas que más ama las que sostienen los muros de su prisión, demostrando que en Sea Heaven la lealtad es solo una pieza más del decorado. Esta desconfianza en su círculo íntimo lo empuja a observar su entorno con una mirada casi quirúrgica. Empieza a notar que todo es demasiado perfecto, pero sobre todo aterradoramente cíclico. Sus vecinos lo saludan con las mismas palabras exactas a la misma hora. Los autos pasan por su calle siguiendo un algoritmo perfectamente calculado y sus interacciones con los demás se sienten como grabaciones que se repiten una y otra vez. Es una rutina automatizada donde no hay espacio para el azar. Así que Truman decide ser impredecible, improvisar un poco para probar cómo reacciona su entorno. Y descubre algo aún más inquietante. En uno de sus intentos por romper la rutina, entra a un edificio donde no debería estar. Al intentar usar el ascensor, las puertas se abren, revelando algo absurdo. Detrás de la ilusión no hay oficinas ni pasillos, sino actores esperando su turno frente a una mesa de catering. En ese instante, Sea Heaven deja de parecer una ciudad y empieza a parecer lo que es: un gigantesco set. La realidad se vuelve bidimensional, un cascarón vacío que solo existe mientras él lo está observando. Frente a esa red de mentiras y escenarios de cartón y piedra, veremos un contraste vital: el recuerdo de la única persona que se atrevió a ser real. Truman ha querido escapar desde el primer segundo en que Sylvia apareció en su vida. Ella no era una actriz más, fue la grieta por donde entró la luz. Llegamos al instante preciso en que la conexión entre ellos ya no pudo seguir escondiéndose y se volvió simplemente incontrolable. Pero Sylvia no estaba en el guión de Christoph, así que la producción ejecutó una maniobra de distracción desesperada. Introdujeron de forma abrupta a Meryl, quien tropezó y cayó literalmente sobre Truman para romper el contacto visual con Sylvia. Fue un movimiento desesperado para forzar el interés romántico planeado y enterrar el sentimiento genuino bajo una distracción planificada. Sin embargo, la estrategia falló. A pesar de la interrupción, ellos lograron escapar hacia esa playa desierta, donde en un breve instante de verdad se enamoraron con una intensidad que el programa no podía permitir. La producción extrajo a Sylvia de emergencia, inventando a un padre ficticio que se la llevaba a Fiji. Pero antes de ser arrancada, ella le susurró la verdad prohibida y le dijo: todo es falso, hasta la arena bajo tus pies forma parte de la mentira. Desde ese momento, el deseo de escapar de Sea Heaven hacia Fiji se convirtió en la obsesión silenciosa de Truman. Sin embargo, la producción se había encargado de esa posibilidad mucho antes de que él siquiera pudiera concebirla. No necesitaban vigilancia armada cuando tenían el control de su psique. Para garantizar que Truman nunca cruzara los límites del set, el sistema diseñó un trauma inducido durante su infancia. Orquestaron la muerte simulada de su padre en medio de una tormenta en el mar. Obligaron al niño a presenciar cómo el océano se tragaba lo que más amaba, instalando en él una hidrofobia paralizante. Esta ingeniería del miedo convirtió a Sea Heaven en un muro infranqueable. Christoph sabía que mientras Truman asociara la libertad con la muerte, Sea Heaven sería su única realidad. Pero un fallo en el protocolo de seguridad permitió que el muerto regresara a la vida frente a sus ojos. No fue un error del azar, fue un acto de rebelión moral. El actor que interpretaba a su padre, incapaz de seguir cargando con la culpa de haber fingido su muerte para quebrar la psique de un niño, decide burlar la vigilancia para advertir a Truman sobre la falsedad de su mundo. Al verlo aparecer entre la multitud como un indigente, Truman corre desesperado
preparado para abrazarlo, pero en ese segundo, Sea Heaven deja de ser una ciudad y se convierte en un dispositivo de seguridad perfectamente coordinado. No es solo que unos hombres de negro lo arrastren con violencia, es la forma en que todo el entorno se reorganiza a su alrededor lo que resulta verdaderamente aterrador. De repente, una avalancha de extras surge de la nada para cerrarle el paso. Los autobuses se cruzan en su camino con una precisión inquietante y los transeúntes se alinean hasta formar un muro humano que lo aísla por completo. El escenario mismo trabaja en su contra para que no logre tocar esa pieza del pasado que ha vuelto a la vida. En ese despliegue de control absoluto, Truman recibe la confirmación final de lo que Sylvia le había susurrado en la arena. Ahora descubrió que incluso el luto y la muerte eran piezas de una puesta en escena que ahora se movía para asfixiarlo. En ese instante, el ancla del trauma se rompió. Truman comprendió que ya no tenía sentido temer al océano. Lo único que debía temer era quedarse para siempre atrapado en una vida que le pertenecía a una corporación. Al confirmar que cada rincón de su vida es una mentira, Truman pierde de cierta forma la cabeza. Su reacción se vuelve errática, explosiva y para los ojos del sistema peligrosa. Empieza a conducir sin rumbo, a reírse de la tragedia y a confrontar a todos con una energía maníaca. Lo que para Sea Heaven parece locura es en realidad el síntoma universal del despertar. Ya sabes, Jim Carrey es un gran personaje y tuve la suerte de conseguir el papel, pero ya no me veo así. ¿Nunca en absoluto? Realmente no. Yo solía ser un tipo que estaba experimentando el mundo y ahora siento que el mundo y el universo están experimentando a un tipo. Cuando los muros de tu realidad caen, el comportamiento suele verse exagerado porque la mente aún no ha desarrollado una respuesta estable frente al desengaño. Esta misma locura la vimos en Jim Carrey durante sus años de despertar mediático. Al igual que Truman, Carrey fue tildado de inestable por un sistema que prefiere a un actor dócil antes que a un hombre consciente. Cuando Truman intenta arrastrar a su esposa hacia la verdad, la obliga a salir de casa, la lleva por rutas prohibidas y le grita lo que ha descubierto con una desesperación que raya en lo violento. Pero Meryl, fiel a su contrato, no responde con empatía, sino con miedo y con una sonrisa comercial. Pero luego llega al extremo de empuñar un pelador de papas para defenderse. El despertar de Truman no solo rompe su cordura, también provoca que su esposa rompa el personaje. Y por un instante la verdad se filtra. Este punto es donde la ficción de Truman se funde dolorosamente con la vida de Jim Carrey. La película deja de ser un guión de Hollywood para convertirse en un exorcismo personal. El regreso del padre en el set no es solo un recurso narrativo, es un eco de Percy Carey, el padre de Jim, quien fue su mayor inspiración y su herida más profunda. Percy fue quien sacrificó sus propios sueños artísticos para mantener a su familia, y su muerte dejó en Jim un vacío que ninguna risa pudo llenar. En la película, Truman busca a su padre para recuperar su identidad, tal como Jim pasó años intentando honrar el legado de un hombre que el sistema terminó por desgastar. Pero el paralelismo más inquietante llega con Sylvia. En la vida de Jim Carrey, el rastro de esa mujer prohibida que intentó advertirle sobre la oscuridad del mundo real tiene un nombre: Catriona White. Al igual que Sylvia fue arrancada de la vida de Truman por fuerzas que él no podía controlar, la pérdida de Catriona dejó a Jim en un estado de vigilia permanente. Para Carrey, Sylvia y el padre no son personajes de utilería, son los fantasmas de sus afectos reales que el sistema de la fama intentó silenciar. Estamos viendo a un hombre procesando el luto de una vida que le fue robada por la ilusión de la fama.
pero cuando se comprende el dolor, este deja de ser un ancla para convertirse en combustible. Tras comprender que sus afectos fueron utilizados para encadenarlo, Truman decide que ya no le dará al sistema lo que más necesita, su exposición. Entonces, para burlar a un creador que lo observa desde el cielo, Truman comprende que debe atacar el corazón de la producción, su mecanismo. Inicia entonces una estrategia de distracción magistral. Empieza a actuar con una normalidad exagerada, repitiendo sus rutinas con una precisión que adormece la vigilia de Christoph. Se convierte en el actor perfecto de su propia farsa para poder desaparecer en las sombras. En una jugada que deja sin reacción a todo el equipo técnico, Truman logra burlar las cámaras ocultas mudándose al sótano. El sistema, acostumbrado a un hombre predecible, entra en un estado de pánico absoluto cuando descubre el vacío. Truman ya no está en las calles, ni en su casa, ni en el recuerdo de su padre. Ha ido al único lugar donde el sistema nunca pensó que se atrevería a entrar, al corazón de su trauma. Mientras lo buscan, él ya está en el puerto, navegando hacia el horizonte. No es casualidad que Truman navegue exactamente hacia el este. En la simbología clásica, el este es el lugar donde nace la luz y el despertar. Mientras el sistema intenta hundirlo en la tormenta, Truman avanza hacia el origen del sol, buscando su propio nacimiento como individuo libre. Tras sobrevivir a la tormenta artificial, la proa de su barco desgarra el cielo pintado. Truman camina sobre el agua hasta tocar el límite físico de su mundo. Es en ese instante cuando Christoph decide hablarle. No hay más verdad allá afuera que la que hay en el mundo que he creado para ti, le dice. Christoph revela aquí la filosofía completa del experimento. Aceptamos la realidad del mundo tal como se nos presenta. No cuestionamos. Pero Truman ya no buscaba ser importante, buscaba ser real. Con una sonrisa cargada de libertad, lanza su última línea de guión. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tras la reverencia, el actor se retira para dar paso al hombre. Truman y tal vez Jim Carrey atravesó la puerta, escapando para siempre y dejando en su lugar un doble inerte. Y es aquí donde aparecemos nosotros. Somos ese público que ha crecido con Jim Carrey, que lo ha admirado en sus momentos de gloria y que ha sentido una compasión profunda por él. Lo queremos porque a través de sus 1000 caras nos prestó su alegría cuando la nuestra faltaba. Pero el verdadero acto de amor es entender que cuando la pantalla se apaga, lo que queda es un ser humano que merece su propia paz. Al final, cuando Truman cruza la puerta, el mundo no lo celebra con cinismo, sino con el alivio de saber que por fin aquel hombre ha encontrado la salida. Por eso hoy, al escuchar que Carrey dijo que ya no existe, lo escuchamos con respeto. Comprendemos que el personaje fue su regalo para nosotros, pero su vida le pertenece solo a él. Él sonríe desde la distancia y nosotros le deseamos lo que Truman siempre buscó, una realidad donde no existan guiones, donde el horizonte no tenga paredes y donde la luz sea, por fin, verdadera. La película fue su mapa de ruta y su partida nuestra última lección. Para ser libre hay que tener el valor de cerrar el telón con gratitud y caminar hacia lo desconocido. Y ahora la pregunta queda en el aire para cada uno de nosotros. Si él logró encontrar su salida, ¿quién de nosotros sigue esperando a que alguien grite, corten?